¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un diagnóstico y reparación a esta motocicleta Kawasaki 650 ER6N. Vamos a inspeccionar y controlar algunas piezas del motor que presenten desgastes por su uso normal de funcionamiento, ya que esta motocicleta tiene más de 70.000 kilómetros. Y adicional a esto, tiene un consumo irregular de aceite. Este procedimiento aplica para casi todo el portafolio de Kawasaki en sus versiones bicilíndricas. Entonces, ¡vamos! Iniciaremos bajando el motor de la motocicleta para poder montarlo en nuestro banco de trabajo y realizar el diagnóstico y reparación. Para esto vamos a empezar quitando sillines, cubiertas, tanque. Vamos a desconectar la batería, desconectar sensores, guayas. Vamos a retirar la caja filtro, cuerpo de aceleración, el mofle, retirar fluidos, refrigerante y aceite. Entonces, ¡vamos! Ya tenemos nuestro motor en el banco de trabajo. Vamos a iniciar retirando las bobinas stick coil y posterior a eso las bujías para diagnosticarlas. Bueno, vamos a retirar nuestras bobinas stick coil. Vamos a empezar por la derecha. Esto es una bobina alta integrada con el capuchón de bujía. Listo, entonces vamos a retirar nuestras bujías. Antes de esto voy a sopletear un poquito acá y vamos a retirar nuestras bujías. Bueno, aquí podemos ver la bujía del cilindro número 2. Esta bujía tiene unos depósitos de carbón. Lo más probable es que este cilindro tenga algún consumo de aceite, pues estas bujías fueron limpiadas hace 3.000 kilómetros. Esta bujía, que es la del cilindro número 1, no tiene tanto carbón. Después de retirar las bujías, vamos a realizar la prueba de fugas de cilindro. Para esto vamos a realizar nuestra herramienta especializada, pruebador de fugas. Inicialmente vamos a poner el tiempo, el pistón número 1, luego el número 2 y vamos a hacer los respectivos diagnósticos por cada cilindro. Entonces vamos a poner el tiempo del cilindro número 1. Vamos a retirar este tapón y este tapón. Este para poder girar el cigüeñal y este para ver las marcas de tiempo en la cual vamos a buscar el tiempo de compresión de cada uno de los cilindros. Vamos a empezar con el cilindro número 1. Una vez retiramos nuestros tapones, vamos a limpiar las superficies. Ahora vamos a girar el motor y vamos a poner en tiempo el cilindro número 1. Bueno, entonces vamos a buscar el tiempo a nuestro motor. Como podemos ver, nuestro indicador de 1T alinea con la carcasa. Eso significa que ya tenemos nuestro cilindro número 1 en tiempo. Ya estando en tiempo nuestro cilindro número 1, el pistón está arriba en punto muerto superior en la carrera de compresión. Entonces vamos a insertar la manguera para poder hacer la prueba de fugas. Listo, ya está insertada nuestra manguera. Ahora vamos a instalar la herramienta especializada a la línea de aire para poder verificar si tiene alguna fuga el cilindro. Listo, ya tenemos nuestra herramienta conectada. Vamos a empezar a inyectar aire al motor para ver qué estanqueidad tiene. Hasta el momento estamos metiendo 30 psi y el motor está sosteniendo 30 psi en el cilindro número 1. Normalmente esta prueba se hace a 60 psi. Cuando hay alguna duda se puede subir a más presión para verificar. Bueno, y como podemos ver tenemos 70 psi que le estamos metiendo al motor, de las cuales está resistiendo 69, ni siquiera barra 68, lo que significa que tenemos casi una hermeticidad en el cilindro número 1 del 100%. Ahora vamos a verificar el cilindro número 2. Ahora vamos a buscar el tipo de nuestro cilindro número 2. Como podemos ver, ya tenemos alineada la carcasa con nuestro indicador de 2T, lo que significa que tenemos nuestro cilindro número 2 en tiempo. Una vez en tiempo nuestro cilindro número 2, vamos a hacer el mismo procedimiento que en el cilindro número 1, insertar manguera y conectar la herramienta. Una vez conectada nuestra herramienta, vamos a inyectar aire. Como podemos ver, en el cilindro número 2 estamos metiendo 70 psi, pero él solo nos está reteniendo 60 psi, lo que significa que hay una pérdida de 10 psi, que aproximadamente representan en porcentajes el 16%, el 15% aproximadamente. Varios fabricantes dicen que pérdida de porcentaje todavía el motor se encuentra en buen estado, pero recordemos que el cilindro número 2
era el que tenía la bujía algo carbonada, entonces posiblemente tengamos una pérdida de aire por cilindros. Vamos a inspeccionar por dónde es la pérdida de este aire, de estas 10 libras de PSI. Por el escape no tenemos ninguna corriente de aire, lo que significa que no es por las válvulas de escape. En la admisión en este momento se puede sentir una corriente de aire, posiblemente tengamos las válvulas de admisión pisadas. Se siente una pequeña corriente de aire en esta parte del motor, con la cual nos indica que ese aire se está escapando por el cilindro. Entonces, pues ya teníamos un diagnóstico, un prediagnóstico, gracias a la bujía que nos está diciendo que pues el cilindro tenía unas pequeñas partículas de carbono. Entonces vamos a ya retirar la tapa de los ejes de levas para desensamblar la cabeza de fuerza. Bueno, vamos a retirar la tapa culata, estos 4 tornillos, recordemos siempre en cruz. Lo siguiente que vamos a realizar es retirar los ejes de levas. Para esto necesitamos primero poner en otro tiempo, los levas, que es de tiempo de desensamble. Vamos a destensionar el tensor de la cadenilla. Posterior a eso vamos a retirar las tapas de los ejes de levas. Estos tienen una secuencia de desajuste y de ajuste. Vamos a aflojar nuestras tapas de ejes de levas. La secuencia que dice el fabricante es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vamos a aflojarlos. Una vez retiradas las tapas de ejes de levas, lo que vamos a realizar es, vamos a limpiar muy bien los ejes de levas, vamos a limpiar muy bien las bancadas y las tapas para poder inspeccionar el desgaste que puedan tener los muñones, ya que recordemos que esto no trabaja con rodamientos, sino trabajas con un colchón hidráulico. Entonces vamos a inspeccionar los desgastes que puedan tener. Vamos a amarrar la cadenilla. Bueno, ya tenemos limpias nuestras bancadas, vamos a instalar los ejes de levas y poner la herramienta con la que vamos a medir, que se llama Plastigate. Aquí no importa el tiempo de nuestros ejes de levas, simplemente es ponerlas acá. Vamos a poner en cada uno de los muñones un pedacito de Plastigate, o sea, 6 pedacitos. Vamos a poner las tapas y vamos a hacer el ajuste con el torque especificado por el fabricante y en la secuencia que él nos dice. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, esto es lo que vamos a usar para poder medir la tolerancia de aceite, el desgaste que presenten los muñones de los ejes de levas. Se llama Plastigate. Entonces vamos a poner un pedacito en cada muñón y vamos a dar torque para después quitar las tapas e inspeccionar en qué medida se encuentra la tolerancia de aceite. Como podemos ver, es como un tubito de plástico que a la medida que demos torque se va a aplastar y este aplastamiento lo vamos a medir. Y ese fue el último. Entonces, ya tenemos todo nuestro Plastigate. Ay, el de aquí se cayó. Y este fue el último. Como podemos ver, ya tenemos todo nuestro Plastigate. Con mucho cuidado vamos a instalar las tapas de los ejes de levas.
Listo, en este punto vamos a hacer el ajuste según lo que nos indica el fabricante. Vamos a comenzar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No vamos a ajustar, simplemente vamos a bajar los tornillitos y ya por último ajustamos. Listo, vamos a dar el ajuste y torque. Y ese fue el último. Listo, entonces en este punto, importantísimo, no se puede mover el eje de levas, ninguno de los dos. Vamos a retirar las tapas en la secuencia inversa a como ajustamos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, vamos a retirar los tornillos y las tapas. Entonces, como podemos ver, ya quedaron las marcas de nuestro Plastigate. Entonces, vamos a medir aquí en los muñones y también en las bancadas de las tapitas. Aquí podemos ver las medidas que nos da el Plastigate, en las cuales podemos observar que el verde más grande corresponde a 25 milésimas de milímetro, el blanco que le sigue corresponde a 38 milésimas de milímetro, el verde pequeñito a 51 milésimas de milímetro y el blanco más pequeñito corresponde a 76 milésimas de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comparar la lectura del aplastamiento que tuvo el Plastigate con esta regleta para saber dónde se encuentra nuestra holgura o nuestra luz de lubricación y poder determinar y compararla con el manual de mantenimiento si está dentro del rango de servicio o ya está fuera del servicio. Vamos a empezar con esta. Vamos a verificar cuál es la que más se parece. La 25 claramente no es, ya que pues es un espacio muy grande y esto es muy pequeño. La 0.38 tampoco es. La que más se acerca es la 0.51 milésimas de milímetro. Entonces esta está en 51 milésimas de milímetro. Aquí podemos ver que el 51 milésimas de milímetro ya no alcanza a cubrir todo el espacio. Entonces vamos a usar la de 38 milésimas de milímetro, que es la que más se acomoda a esta distancia. Y podemos ver que está la distancia. El aplastamiento fue un poco mayor acá que acá. Vamos para el siguiente muñón, en el cual podemos ver que 38 le falta un poquito, 51 le sobra un poquito, podemos decir que está intermedio entre 51 y 38. Aquí el de 51 está un poquito ajustado, igual acá, aquí está como entre 51 y 38. En este sí podemos ver que 51 se ajusta perfectamente, 38 ya no alcanza. O sea, la mancha que quedó, el aplastamiento de Plastigate no alcanza a cubrir esta distancia. Entonces, esta se puede decir que está en 51 milésimas de milímetro. Bueno, terminamos con esta. Esta es la última. Aquí también podemos ver que tiene 51 milésimas de milímetro. También vamos a tomar la lectura de las tapas, en las cuales de pronto aquí sí se va a apreciar de una mejor manera cómo se hace la lectura, la cual podemos ver que en esta tapita podemos ver que la de 38 milésimas de milímetro se ajusta perfectamente al grosor de aplastamiento. La de 51 no, porque vean que queda espacio. Y la de 25, hasta la de 25 se alcanza medio a ajustar. O sea que esta lectura puede decirse que está entre 25 milésimas de milímetro y 38. Vamos a verificar esta. Bueno, vamos a verificar esta, la cual 25 milésimas de milímetro no alcanza a cubrir todo el espacio, pero la de 38 milésimas de milímetro sí alcanza a cubrir el espacio. Quiere decir que la holgura de esta está en 38 milésimas de milímetro. Esta es la tapita del eje de levas de admisión. Aquí podemos ver cómo se aplastó y el pedacito que sobró.
Vamos a ver cómo la de 38 milésimas no corresponde. Está casi sobre el rango, pero no alcanza a corresponder. Y la de 51 tampoco alcanza. Se podría decir que está en intermedio entre 38 y 51. Vamos por el otro lado. Vamos a verificar. Aquí la de 38 milésimas de milímetro es la que mejor se ajusta. Como podemos ver, la de 51 pues eventualmente no, es la de 38 milésimas de milímetro. Por último tenemos la tapita del eje de levas del escape. Vamos a medir. Ahí podemos ver que la de 38 milésimas de milímetro es la que mejor se ajusta, casi perfecta. La de 50 milésimas de milímetro no. A la del otro lado. Igual, 38 milésimas de milímetro apenas, la de 51 no alcanza. Entonces 38 milésimas de milímetro. Bueno, vamos a comparar estas medidas con las del manual y les digo si está entre el servicio o no. Ya verificamos el manual y el manual nos dice que si la medida se encuentra entre 25 milésimas de milímetro a 75 milésimas de milímetro, está en parámetros. O sea que todas las lecturas que estaban desde esta medida a esta medida aún se encuentra en parámetros. Pudimos ver que hay unos muñones que presentan más desgaste que otros. Esto es normal pues por temas de desgaste natural, pero si superara los 160 milésimas de milímetro, o sea, sería más delgadito, más o menos así como este destornillador, si se pudiera medir, pues hay otra herramienta para eso, otro plasticate de otro color que, con el cual se podría llegar a tomar esas medidas. Ya estaría en límite de servicio, pero más o menos un ejemplo sería como si existiese pues en esta misma regleta como un grosor así. Como pudimos ver, se encuentran en parámetros lo que es holgura de desgaste, o sea que el colchón hidráulico en esta motocicleta, en sus ejes de levas, en todos sus 6 muñones, está en buen estado. El siguiente diagnóstico que vamos a realizar es verificar el alabeo o el centre de los ejes de levas. Entonces vamos a retirar los ejes de levas de la culata y vamos a montarlos en el banco para verificar el alabeo o que no estén descentrados los ejes de levas. Bueno, ya estamos aquí en nuestro banco de trabajo. Como pueden ver, ya tenemos los ejes de levas. Vamos a instalarlo aquí en nuestro banco para medir si están descentrados con nuestro comparador de carátula. Entonces, vamos a instalarlos. Como podemos ver, ya tenemos calibrado nuestra herramienta. Están ceros. El de milímetro siempre recomiendo dejarlo no en ceros porque si va hacia atrás, pues no vamos a tomar la lectura. Y vamos a girar nuestro eje de levas para verificar si está descentrado. Como podemos ver, la aguja de centésimas ni se mueve, lo que quiere decir que está perfectamente centrado. Bueno, este es nuestro eje de levas de admisión. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el de escape. Como podemos ver, aquí ya tenemos alineado a ceros nuestro comparador de carátulas. Este es el eje de levas de escape. Entonces vamos a darle una vuelta a ver si está descentrado. Si notan, la aguja se mueve casi nada, ni siquiera media centésima. Eso quiere decir que nuestro eje de levas está en perfecto estado. Bueno, aquí tenemos nuestros ejes de levas. Vamos a realizar una inspección a la altura de las levas, de las 8 levas. Estas lecturas se deben realizar con un micrómetro, pero con nuestro PRI digital podemos llegar a apreciar con un margen de error de 1 a 2 centésimas las medidas. Cuando las medidas de pronto tenemos duda y ya están cerca al límite de servicio, si recurrimos a un micrómetro, pues ya que usar el micrómetro pues requiere más tiempo y es una herramienta mucho más delicada. Más sin embargo, les voy a mostrar que realmente la diferencia es de 1 a 2 centésimas. Entonces vamos a medir la primera leva con el micrómetro y luego vamos a medirla con el PRI
para confirmar de que realmente la diferencia es de 1 a 2 centésimas. Seguido de esto vamos a medir todas las levas y posterior a eso vamos a compararlas con las del manual de servicio. Bueno, aquí tenemos nuestro micrómetro. Lo primero que vamos a realizar es patronarlo. Patronarlo es que el 0 alinee con el primer número usando un buje o este espaciador que tiene 25 milímetros exactos. Entonces vamos a verificarlo. Un trinquete de 3. Y como podemos ver, está un poquito desalineado. Vamos a alinearlo con esta herramientica que viene en el micrómetro. Vamos a correrla de aquí, tiene un huequito, pues aquí esto va acá para alinearlo un poquito. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Y ahí está, completamente alineado. Vamos a verificar que haya quedado bien. Vamos a volver a hacer la inspección. Y como podemos ver, quedó alineado. Entonces vamos a hacer la lectura. Como les decía, esta es una herramienta más delicada, entonces toca tratarla con mucho cuidado. La estoy abriendo porque pues sé que esta lectura sobrepasa los 35-36 milímetros, entonces pues la estoy abriendo. Vamos a realizar la lectura. Bloqueamos y vamos a leer. Nuestro micrómetro dice que tiene 35 milímetros con 86 milésimas de milímetro. Vamos a verificar con nuestro PRI digital a ver qué medida nos da. Ponemos nuestro PRI a ceros, que es como patronarlo, y lo abrimos. Vamos a verificar. Como podemos ver, tenemos una lectura de 35.89 milésimas de milímetro. Hay una diferencia de 3 centésimas, de 2 a 3 centésimas con el micrómetro. Lo que quiere decir que pues si la lectura está muy cerca al límite de servicio, sí vamos a medir con el micrómetro y vamos a tomar varias medidas. Pero en este caso vamos a medir, a ver si están lejos del límite de servicio, podemos confiar en nuestro PRI. Entonces vamos a realizar la lectura de todas las levas y posterior a eso las vamos a comparar con las del manual de servicio. 35.93, 35.89, 35.98. El manual de servicio de esta motocicleta me indica que si la altura de estas levas, de alguna de estas 4 levas, está por debajo de los 35.74 milésimas de milímetro, hay que reemplazar el eje de levas. En este caso todas están muy por encima, están sobre los 80, sobre 85, 86, incluso uno hasta 90. Entonces está en perfecto estado. Vamos a revisar el eje de levas de admisión. 36.59 milésimas de milímetro. 36.76 milésimas de milímetro. 36.62 milésimas de milímetro. 36.59 milésimas de milímetro. Esta fue la última medida. El fabricante de esta motocicleta me dice que si en el eje de levas de admisión la medida está por debajo de 36.44 milésimas de milímetro, se debe reemplazar. En este caso, todas las levas están muy por encima de ese valor. Entonces el eje de levas de admisión está en buen estado. Lo siguiente que vamos a realizar es bajar la culata para seguir con nuestro diagnóstico. Para retirar la culata, vamos a iniciar retirando estos dos tornillos, que hay un tornillo, que hay una tuerquita y ahí sí los 6 tornillos de la culata. Ya estando en este punto vamos a aflojar en cruz como siempre hemos aflojado. Bueno, ya estamos terminando.
Y acá tenemos nuestra culata. Vamos a retirar nuestro cilindro, el empaque de la culata. Como podemos ver, todos los dos pistones se encuentran a una misma distancia porque desensamblamos la moto en el tiempo especial para desensamblar el motor. Y aquí tenemos nuestro cilindro. Vamos a diagnosticar todas estas piezas. Listo, entonces aquí vamos a tapar muy bien esto. Ahorita vamos a retirar los pistones. Por ahora vamos a ir a diagnosticar la culata y el cilindro. Entonces ya venimos acá. Bueno, vamos a continuar con nuestra culata. Ya hicimos un desensamble que fue 4 válvulas. Las otras 4 las vamos a desensamblar. Ahí vamos a retirar los pines o pasadores o cuñas de válvulas. Aquí como las podemos ver. Aquí hacemos un acercamiento para que logremos apreciar bien cómo se retiran las cuñas. Como podemos ver acá, son las cuñitas. Y esa fue la última. Entonces aquí podemos ver nuestra culata. No la hemos limpiado aún porque quería mostrarles que podemos ver este carbón del cilindro número 1. Está un poco menos brillante, más seco. En cambio en el cilindro 2 hay unos depósitos que sí se pueden ver un poco más brillantes y con más carbón. Esto es quema de aceite. Ya tenemos desensamblada nuestra cabeza de fuerza. Vamos a verificar y diagnosticar cada uno de los componentes como la culata, guías de válvulas, pistón, anillos y las paredes del cilindro. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación de que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que este contenido y esta información pueda llegar a muchas más personas. Seguimos. Bueno, vamos a concentrar nuestro diagnóstico acá. Vamos a inspeccionar los retenedores, a ver si alguno muestra alguna fractura. El único defecto que encontramos es este retenedor acá, tiene una grietica pequeña, no sé si se logra apreciar. Pues esta inspección solo se puede realizar visualmente. Realmente no se logra evidenciar algún desgaste excesivo en alguno de los retenedores. Aquí hay una pequeña grieta en este retenedor, pero pues no podríamos garantizar al 100% que por ese retenedor es que se presenta el consumo irregular de aceite. Vamos a realizar un diagnóstico a las guías de las válvulas, verificando el juego axial que tiene la válvula contra la culata, o sea, las guías de las válvulas. Para esto instalamos nuestro comparador de carátulas, ya lo tenemos calibrado en 0 y vamos a verificar cuántas centésimas oscila o tiene de juego axial la válvula en la guía. Ya tenemos calibrado nuestro comparador de carátula al 0, vamos a verificar el juego axial. Entonces para esto vamos a mover la válvula en esta dirección, que sería en contra de la aguja del comparador de carátula. Como podemos ver, hay una oscilación entre 0 aproximadamente a 20 centésimas, 0 a 20 centésimas. Lo que quiere decir que tiene un juego axial más o menos aproximadamente de 20 centésimas. El fabricante para esta motocicleta en la válvula de escape dice que su juego axial máximo de la válvula de escape debe ser máximo de 35 centésimas de milímetro. O sea que eso está en parámetros. Este procedimiento de la verificación del juego axial vamos a realizarlo con todas las guías de todas las válvulas. No lo vamos a grabar porque es un procedimiento bastante largo. Vamos a grabar la primera de escape y vamos a grabar la última de admisión. Entonces vamos a hacer la de admisión.
Bueno, ya tenemos nuestra culata del otro lado, tenemos la válvula de admisión número 1. Este procedimiento se recomienda hacer en dos ejes, en eje X y en eje Y. Vamos en esta ocasión, vamos a realizarlo en este eje por facilidad. Entonces, vamos a tratar de calibrar nuestro comparador de calatura 0. Ya lo tenemos en 0, entonces vamos a verificar el juego axial de la válvula de admisión. Como podemos ver, este juego axial está aproximadamente en 15 centésimas de milímetro, de 0 a 15 aproximadamente. De 0 a 15 centésimas, más o menos, tiene el juego axial la válvula de admisión. El fabricante de esta motocicleta en el manual de servicio nos indica que el límite de servicio del juego axial de estas válvulas en las guías de las válvulas es de 29 centésimas de milímetro. En este caso tenemos 15, o sea que está en parámetros. Este procedimiento lo tenemos que realizar en todas las válvulas para garantizar de que todas las guías se encuentran en buen estado. Hay que hacer la revisión individual para cada válvula, ya que se puede presentar algún desgaste prematuro en un caso especial. En este caso vamos a hacer la verificación completa, no la vamos a filmar porque es un procedimiento bastante largo, porque hay que hacerlo en el eje X y en el eje Y. Pero ya sabemos cómo se realiza y las distintas medidas, como se pudieron dar de cuenta en la de admisión, el juego axial, la holgura es más pequeñita que en las de escape. Bueno, vamos a continuar verificando el diámetro de todos los vástagos de las 8 válvulas. Vamos a medirlos. Para eso vamos a emplear nuestro PRI digital. Vemos que tiene más o menos una desfase con los micrómetros de más o menos de aproximadamente de 1 a 2 centésimas. Entonces vamos a verificar. Este diámetro de esta válvula de escape mide 4.52 milésimas de milímetro. PRI a ceros. Vamos a medirlas todas. 4.53 milésimas de milímetro. 4.52 milésimas de milímetro. 4.52 milésimas de milímetro. El fabricante de esta motocicleta indica que si las válvulas de escape están por un rango inferior a 4.44 milésimas de milímetro, se debe reemplazar. En este caso se encuentran en buen estado. Ahora vamos a verificar las válvulas de admisión. Vamos a verificar nuestras válvulas de admisión. Tenemos una medida de 4.50 milésimas de milímetro. Esta válvula se encuentra en 4.74 milésimas de milímetro. Esta válvula se encuentra en 4.70 milésimas de milímetro. PRI en ceros. Esta válvula se encuentra en 4.70 milésimas de milímetro. Bueno, el fabricante de esta motocicleta nos indica que si alguna de las válvulas, el vástago, es inferior a 4.46 milésimas de milímetro, se deben reemplazar. En este caso todas están por encima de la media, entonces estamos en parámetros. Vamos a realizar la prueba de alabeo o si las válvulas están torcidas o curvatura, tiene varios nombres. Vamos a iniciar con nuestras válvulas de escape. Previamente ya limpiamos todo. Voy a insertar aquí en nuestro banco. Vamos a alinear nuestro comparador de carátulas a 0. Vamos a iniciar girando la válvula. Como podemos ver, nuestro comparador de carátulas en su indicador de centésimas de milímetro no se mueve tan siquiera un poco. Lo que quiere decir que esta válvula está prácticamente derecha. Vamos a hacer la inspección de las 8 válvulas. Esta válvula está en perfecto estado. Vamos a realizar la verificación de todas las válvulas y verificamos si alguna está fuera de servicio. Y esta es nuestra última válvula. Como pudimos verificar, creo que una de todas solo se movió
una centésima de milímetro. Y el manual de fabricante nos dice que si nuestro comparador de carátula se moviera 5 centésimas sería más o menos esta distancia, esa distancia, de acá a acá, de acá a acá. Eso serían 5 centésimas, estaría doblada, pero en este caso están todas perfectas. Están todas perfectas. Bueno, nuestro siguiente elemento a diagnosticar es el cilindro. Vamos a diagnosticar el cilindro número 1 y el cilindro número 2. Entonces, para esto nos vamos a ayudar con nuestro pistón. Yo previamente ya le retiré todos los anillos, solo dejé el de la parte superior. ¿Para qué? Ya les voy a explicar para qué. El manual nos dice que debemos tener 4 lecturas de esta medida. Para esto vamos a usar un pie de rey y estos micrómetros telescópicos o micrómetros interiores. Esta medida se debe realmente tomar con un micrómetro, pero micrómetro de más de 75 no tenemos en el momento disponible, entonces vamos a tomar la lectura con el pie de rey, que si necesitamos precisar las centésimas de margen de error que tiene el pie de rey, ya sí recurrimos a micrómetro. Bueno, vamos a iniciar nuestro diagnóstico entonces poniendo el pistón a 60 milímetros de esta base. Para eso nos vamos a ayudar con nuestro pie de rey. Vamos a buscar 60. Nos vamos a ayudar con el pistón para que sostenga nuestra T y poder tomar una lectura más precisa. Vamos a tomar la lectura en el eje X y en el eje Y. Entonces, la idea del pistón es que nos ayude a asentar el micrómetro de interiores. Si se dan cuenta, está bien asentado. Lo ajustamos para que no se mueva y lo retiramos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro pie de rey en cero, como podemos ver, tiene una medida de 87.90 milímetros. Vamos a tomar 4 lecturas, una en el eje X, una en el eje Y y una a 10 milímetros de esta base, igual, eje X y eje Y. Vamos a tomar nota y vamos a sacar el promedio. Listo, ya tenemos nuestra tabla. Lo que vamos a realizar es, en el cilindro número 1, a 60 milímetros, en el eje X, tomamos una lectura de 87.90 milímetros. Vamos a verificar el eje Y. Tenemos una medida de 82.87. Ahí es. 82.69 milímetros. Vamos a corregir esta medida que no la tomamos bien. 77.66 milímetros. Listo, aquí ya queda bien. 82.86. 82.84 milímetros. Listo, estas serían las 4 medidas para el cilindro número 1. Ahora vamos para el cilindro número 2. Ahí es. 82.86. 82.74. 82.73 milímetros. 82.91. Bueno, aquí tenemos los resultados. Lo que vamos a realizar entonces es hacer el promedio y comparar estos datos con el manual de servicio. Bueno, ya verificamos el manual. El límite de servicio es de 83.09 milímetros y el promedio del cilindro 1 dio 82.815 milésimas de milímetro. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumamos las 4 medidas y las dividimos en 4. El mismo ejercicio para el cilindro número 2, el cual también sumamos las 4, las dividimos en 4
y 82.81. Entonces este cilindro todavía tiene vida útil respecto a desgastes en las paredes del cilindro. Más sin embargo, sí tiene unos rayones algo importantes, los que vamos a revisar muy bien. Vamos a ver si podemos mostrar los rayones que tiene. Por ejemplo acá. A ver. No sé si se logre apreciar. Acá hay unos rayones importantes, verticales, en esa posición. Aquí están los más en este cilindro. A ver cómo lo acomodamos. Acá, este rayón que se ve acá, es un rayón bastante profundo, al igual que estos que están acá. Acá, esos rayones también son bastante profundos. Pero en desgaste todavía estamos en parámetros. Nuestro siguiente elemento a diagnosticar son los anillos. Estos son los anillos y este es el pistón del cilindro número 1 y estos son del cilindro número 2. Vamos a detenernos aquí un momentico y vamos a verificar los pistones. Todavía no los hemos limpiado. Bueno, como podemos ver, este pistón es del cilindro número 1 y este es del cilindro número 2. Si se dan cuenta, aquí hay un carbón menos concentrado y acá hay un carbón mucho más concentrado, más esparcido y brillante. Nuevamente, lo mismo vimos en válvulas, también lo vimos en la bujía. Recordemos que en la prueba de fugas también hubo pérdida de aire por el cilindro número 2. Entonces todo apunta a que realmente había un consumo irregular de aceite por el cilindro número 2. Vamos a verificar, ya medimos el cilindro, nos dimos cuenta que está en buen estado. Vamos a verificar si es por pistón, por anillos. Los anillos que vamos a diagnosticar solo son el superior y el inferior, ya que para los otros el manual no nos indica una medida. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlos. Vamos a insertarlos acá. Vamos a dejar a todos a la misma distancia. De 11 milímetros. Con las galgas o laminillas de espesor vamos a tomar esta medida. El manual dice que el superior máximo debe estar en 40. Vamos a pasar la galga a 40. ¿Dónde la vamos a pasar? En esta abertura. Como podemos ver, entra con mucha facilidad. Vamos a pasarle una más grande. Tenemos la 45 centésimas, que también entra. Veamos que entra la de 45 sin tanta restricción. Vamos a intentar con la de 50 centésimas. Esta entra, pero queda bastante ajustada. Entra muy ajustada. Entonces podemos decir que sí está entre la 50 y la 45, digamos que 48 centésimas de milímetro. Vamos a medir el otro anillo. Vamos a limpiar. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ponemos. Con el pie rey nos ayudamos para que quede la misma medida. Vamos a verificar la de 70 centésimas. Y entra apenas. Esta está en 70 centésimas. Según el fabricante, el segundo anillo que nos dio 70 centésimas, el límite de servicio es 90 centésimas, pero está muy cerca ya que cuando están nuevos tienen aproximadamente de 30 a 40 centésimas. Y el primer anillo, que fue el que nos dio 56 centésimas, también está cerca al límite de servicio. Entonces vamos a analizar, vamos a ver los del cilindro número 2. Para el cilindro número 2 vamos a realizar el mismo procedimiento. Bueno, este anillo se encuentra en 60 centésimas de milímetro. Este anillo está en 40 centésimas de milímetro. Bueno, como pudimos ver, los anillos están muy cerca del límite de servicio. Vamos a verificar
la medida de los pistones en la falda. Para eso vamos a usar nuestro PID digital. Recordemos que ya dijimos que tiene más o menos un desfase de 1 a 2 centésimas de milímetro. Entonces, cuando estemos cerquita de un límite de servicio, vamos a usar los micrómetros. Entonces, lo calibramos a 0, abrimos, este pistón es bastante grande, y vamos a verificar en esta parte de la falda del pistón. Como podemos ver, aquí tenemos 82.89 milésimas de milímetro en el pistón número 2. Vamos a medir el pistón número 1. Cierre y aceros. Como podemos ver, tenemos 82.98 milésimas de milímetro. Vamos a verificar el manual, a ver qué medida nos dice cuál es el límite de servicio. Nuestro manual nos indica que el límite de servicio para estos pistones en la falda es de 82.80 milésimas de milímetro, lo que quiere decir que estos pistones se encuentran en buenas condiciones. Bueno, ese fue el diagnóstico de nuestra motocicleta Kawasaki 650 R6N. Vamos a realizar un resumen de lo que se realizó. Inicialmente verificamos la bujía, pudimos encontrar que en el cilindro número 2 había una presencia de carbón excesivo. Hicimos una prueba de fugas de cilindro en el cual el cilindro número 1 se encontraba en parámetros. El cilindro número 2 tenía una pérdida entre el 15 y el 16%. Esta pérdida se estaba representando por cilindro, ya que se escuchaba la corriente de aire en el cárter. Seguido de esto hicimos una verificación a los ejes de levas, tanto en la altura de las levas, en la luz de sus puntos de lubricación. Verificamos que no estuvieran torcidos o pandeados o descentrados. También hicimos una verificación a las válvulas en su espesor de vástagos, que no estuvieran descentradas. Verificamos las guías de las válvulas. Pudimos encontrar de que los retenedores de las válvulas presentan unos desgastes mínimos, así como los anillos, que sí los vamos a reemplazar ya que están cerca al límite de servicio. El cilindro encontramos unos pequeños rayones, los cuales pues en este caso no vamos a cambiar cilindro, vamos a cambiar solo anillos de válvulas, empaques, sellos de válvulas. También diagnosticamos nuestro cilindro, verificamos sus paredes, encontramos unos pequeños rayones. Respecto a las medidas que tomamos, se encuentran parámetros, también nuestros pistones. Entonces, para resumir, lo que vamos a reemplazar es los retenes de válvulas, vamos a reemplazar el juego de anillos, empaquetaduras. Recuerden siempre usar repuestos originales. Cuando terminemos de hacer el ensamble, tenemos que hacer la calibración de válvulas, pues para eso tenemos nuestros chines, nuestras monedas. Recuerda que todos estos son repuestos que puedes encontrar en el portafolio en esta tienda online, el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Finalmente terminamos nuestro diagnóstico. No vamos a alcanzar a firmar la reparación debido a que se nos hizo muy largo todo este diagnóstico, todos estos procedimientos y procesos que realizamos, pero realmente se hizo con el mayor esfuerzo para que pudiera ser de buen entendimiento. Se usaron las herramientas que tenemos al alcance, que casi que son las más precisas para realizar este tipo de procedimientos. Así que si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios. Si tienes alguna sugerencia, si crees que nos hizo falta algo por decir, déjalo en la caja de los comentarios, háznoslo saber para después debatirlo o mejorarlo en los próximos videos. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook como Fixer Motos e Instagram como @FixerMotos. Entonces, hasta la próxima.